Bueno, el presidente Vizcarra anunció como plato fuerte, digamos, de su conferencia de hoy la posibilidad de que llegara la vacuna al Perú y que estamos en buen camino para conseguirlas cuando empiecen a producirse. Hay artículos en grandes medios de comunicación, New York Times, The Economist, que justamente hablan de qué pasará el momento en que la vacuna entre al mercado. Habrá una lucha entre países grandes y países medianos y pequeños, habrá acaparamiento de vacunas, todavía hay muchas dudas al respecto. Por eso le preguntamos al señor Mauricio Bustamante, asesor y consultor internacional en temas de salud, si es que podemos estar optimistas y cifrar nuestras esperanzas en la aparición de la vacuna o esto está todavía demasiado lejos. Doctor Bustamante, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Patricia. Gracias por invitarme a tu programa. Sí, efectivamente, si ya hay más de 8 grupos de investigación en fase 3, es muy probable que antes de finalizar el año y iniciando el próximo año, el mundo pueda contar con vacuna disponible. El tema es en qué cantidad y cómo se va a acceder a los mercados. Y desde esa perspectiva, me parece que el anuncio de la estrategia del Perú en relación al acceso a la vacuna es previsivo y es un buen punto de partida, porque a mi modo de ver, el presidente tocó 3 temas importantes. El anunciar una estrategia de adquisición, considerando todas las posibilidades desde la perspectiva multilateral, la perspectiva también bilateral. Quizás a nuestros países aún les hace falta construir una estrategia multipaís ligada a los procesos de integración. Por ejemplo, los mecanismos establecidos a través del Arco del Pacífico, de la Comunidad Andina, podrían llegar a dimensionar también algunos mecanismos complementarios para acceder a la vacuna. Lo han hecho en ocasiones anteriores. O sea, es distinto comprar como Perú a comprar como, no sé, 5 países sudamericanos o a través de una organización que los permita presentarse en bloque. Creo que es una dimensión que hay que considerar también, sin dejar de asistir, como se mencionó, con el mecanismo multilateral a través de la iniciativa COVA. Eso me parece muy importante, y de estar produciendo acercamientos bilaterales con los laboratorios. Me parece que eso es abordar todas las posibilidades. El mecanismo multipaís generó unos muy buenos resultados en la pandemia del SIDA, en la epidemia del SIDA, cuando se logró un mejor acceso a los antirretrovirales. Aquí precisamente en Lima, a través de mecanismos de negociación con la industria farmacéutica, 10 países lograron un mejor acceso a los antirretrovirales en su momento. Ahora, estamos hablando de una pandemia que ataca a los países de una manera feroz y ya lo hemos visto, y esa es la gran preocupación. Por ejemplo, en el caso de los implementos médicos, llámese respiradores, llámese mascarillas, elementos de protección, que el mercado fue caníbal. No fue cero solidario. O sea, había países que compraban y se quedaban con todo el lote, Donald Trump no dejando que lo que salía de Estados Unidos se lo llevaran. ¿Qué garantía tenemos que no va a volver a ser así? Porque por más que nos juntemos y por más que estamos seguros que el gobierno peruano está haciendo todas las coordinaciones del caso, vamos a entrar probablemente en un mercado voraz, ¿o no? De acuerdo. Frente a la pandemia no ha habido una respuesta global. Todos los países miramos de frontera hacia adentro, pero por eso mirar de manera conjunta es una reserva y es una dimensión que los países pueden llegar a explorar. De acuerdo. Ahora, el otro criterio que me pareció bien importante es este tema de plantearse todas las posibilidades, es decir, establecer un criterio
digamos, que permita que no se niegue ninguna posibilidad de ninguna vacuna independiente de su procedencia, siempre y cuando se soporten en evidencia científica y se cumplan con las fases necesarias para tener una vacuna segura y así poder juzgar acerca de su efectividad. El presidente también, disculpe, señor Bustamante, también habló de peruanos participando en parte de las pruebas que se irían haciendo en algunos laboratorios. ¿Eso le da preferencia a los países? Por ejemplo, si 30.000 peruanos son voluntarios en alguna prueba de algún laboratorio, ¿los pone más arriba en la lista de repartición de vacunas? Parece ser que en el proceso de interacción con los equipos de investigación, eso juega un papel importante. Brasil lo ha hecho, Argentina lo ha hecho, Chile lo ha hecho, y me parece que el Perú explorar esa posibilidad no está de más, me parece que está bien. Pero lo relevante es que incluyó todas las posibilidades, incluyendo las de Estados Unidos, Reino Unido y Europa, pero también las de China y las de Rusia. De acuerdo. A mí me parece que ese es un abordaje adecuado. Inteligente, se juegan los naipes se juegan todos los números de la ruleta, todos los naipes a ganador, tiene bastante sentido en un momento como este. Pero con un criterio sí, claro, que se soporten en evidencia y en resultados que puedan permitir juzgar sobre su efectividad. Y que pasen controles de la FDA y que ya estén aprobados por la organización equivalente en Europa, ¿no es cierto? No se puede comprar una vacuna que no ha pasado por esos controles. Ahora, pregunto, una cosa es comprar, otra cosa es comprar la cantidad que necesitas, y la otra cosa es vacunar a tu población, que es un reto enorme. Por eso le pregunto sobre los tiempos. ¿Se puede decir que faltan pocos meses para esperar la vacuna y que tenemos que hacer un último esfuerzo para estos pocos meses que nos quedan de pandemia? Claro que sí. Por eso yo mencioné al inicio de mi comentario que es un buen punto de partida y con una visión previsiva, pero tiene que llevarse a la práctica. Y por eso me parece importante un tercer elemento a resaltar, y es el haber establecido desde ya un planteamiento estratégico para ir planeando la aplicación de la vacuna, garantizando cadena de frío, garantizando los insumos necesarios. Y ahí viene una cosa muy importante, Patricia, el tema de la activación adecuada y la preparación adecuada, la participación importantísima del primer nivel de atención en el sistema de salud. Eso me parece que, digamos que esa visión desde este momento quiere decir que estratégicamente hay que poner todos los esfuerzos en fortalecer ese primer nivel de atención. Permítame la duda, que creo que es válida en este momento para cualquier peruano. Hemos escuchado al presidente Vizcarra anunciar muchas medidas que supuestamente iban a tener éxito y no las tuvieron en su momento. ¿Cómo podemos confiar en que esto, que en teoría y en el anuncio es bastante eficiente, en la práctica, con todos los problemas que tienen los países como el Perú y como otros de la región, finalmente se lleve a cabo de manera eficiente? Estamos viendo que para repartir un bono nos hemos demorado 4 meses. Claro, yo creo que en el transcurso, esta ha sido una crisis tremenda para todos los países. Enfrentar una pandemia de estas dimensiones ha sido muy complejo, pero yo creo que algo que es definitivo es continuamente estar sacando lecciones aprendidas del camino transitado. Y yo creo que ese es un desafío para todos los gobiernos, estar monitoreando y evaluando qué ha funcionado, qué no, y siempre buscar un margen de maniobra que permita tomar aire, renovar y enfocar y profundizar lo que ha servido y redimensionar lo que ha fallado. Me parece que es un desafío y una responsabilidad siempre de cualquier gobierno.
Claro, cuando tenemos el mayor número de muertos por millón de habitantes del mundo, también es bueno algunas autocríticas, ¿no es cierto? Y hacer algo para que la población confíe en que porque una de las críticas que se están haciendo inmediatamente, ¿no es cierto?, y aparecen en las redes sociales, es que se está hablando de una solución a los próximos 6 meses, un año probablemente, hasta que se termine de vacunar. ¿Y hoy qué? Señor Bustamante. Sí, le escucho, Patricia, le escucho. ¿No era importante también eso? O sea, no es demasiado, para un país que todavía tiene un nivel altísimo de fallecidos, no es demasiado, no digo pronto, pero es como poner todo el peso del discurso, la mayoría del peso del discurso en la adquisición de vacunas a largo plazo. ¿No se está perdiendo un poco de vista el corto plazo? El número de muertos del Perú en este momento es como que se cayera un avión diario, más o menos, ¿no? No, de acuerdo, totalmente de acuerdo en el sentido de que hay que dimensionar cada minuto que se gane significa una vida por salvar. Eso implica no esperar solamente al mediano y al largo plazo. Pero yo creo una cosa, Patricia, el cambio de gabinete, la llegada de la doctora Masetti, me parece que es una buena oportunidad para hacer esas conclusiones de las lecciones aprendidas y redireccionar. Por ejemplo, yo he visto que se está planteando, y así ha sido mencionado, la necesidad de ir transitando un camino de las pruebas rápidas a las pruebas moleculares. Por allí también hay que analizar lo que significan las pruebas antígeno. Las pruebas antígeno son unas pruebas con alta especificidad en la detección del virus, detectan la proteínas en la superficie del virus y son rápidas y son de menor costo, digamos. Entonces, también me parece que se amerita revisar la estrategia y seguramente puede, como se hizo el planteamiento, irse haciendo una transición hacia unos nuevos mecanismos de testeo y de pruebas. Muy bien. Pero también, sí, siga, Patricia. No, termine, por favor, señor Bustamante. No, decía yo que también es importante no solamente diagnosticar, sino garantizar un adecuado monitoreo y seguimiento y hacer una vigilancia epidemiológica adecuada de los casos positivos y por supuesto generar, si se va a plantear o si se está planteando un aislamiento, se tiene que garantizar un aislamiento sostenible y seguramente selectivo. Es decir, parte yo creo que es el momento donde hay que acumular o recoger el cúmulo de experiencia que a corto tiempo se ha dado para ser audaces en el redimensionamiento de la estrategia. Muy bien, señor Bustamante, eso, audacia, cambiar el timón, no tener miedo a decir, volteamos la estrategia, ¿no es cierto? Y seguimos adelante. Muchísimas gracias. Patricia, ajustar, no es fácil siempre, es un camino que se está descubriendo y me parece que, por ejemplo, la doctora Pilar Masetti tiene todas las características para reflexionar y sacar las lecciones aprendidas e ir ajustando. Hay que darle un poco de tiempo, efectivamente. Lo único que acá reclamamos en su discurso es que cuando dice, si no hubiéramos hecho nada, los muertos serían mucho más, sí, pero no hacer nada nunca fue una opción, ¿no es cierto? Entonces, se trata de hacer algo, pero algo que funcione. Y, por supuesto, con el ensayo-error por el que han tenido que pasar todos los países del mundo. Muchísimas gracias, señor Bustamante, por haber estado con nosotros. Mauricio Bustamante, consultor en temas de salud, estuvo ayudándonos a interpretar los anuncios que ha hecho el presidente Vizcarra con respecto a las vacunas. Vamos a una pausa, regresamos.